La unidad temática 1, que comenzamos a desarrollar, el modelado de volúmenes y superficies poliédricas y curvas desarrollables, tiene como objetivo aprender a modelar en 3 dimensiones cuerpos geométricos, poliédricos y curvos desarrollables. Visualizar y experimentar tridimensionalmente el espacio. Incorporar la escala humana, el equipamiento y asignar materialidades para lograr la ambientación de los espacios en las representaciones. Utilizar todos los sistemas de representación que venimos viendo en sistema de representación 1 para realizar presentaciones digitales normalizadas. Aplicar los conocimientos adquiridos en el sistema de representación sobre superficies en general, su generación, conformación, proporciones, dimensiones y posicionamiento espacial. Eso ya lo hemos venido trabajando en sistema de representación 1 y ahora lo vamos a aplicar porque vamos a tener que comprender también la necesidad de recurrir a los métodos análogos de resolución indirectos en los procesos y operaciones en la construcción del modelado digital tridimensional. Los contenidos que abarca la unidad temática: el modelado tridimensional y representación de conjuntos de cuerpos geométricos, estudio de encastre y resolución de las intersecciones. Generación de volúmenes sólidos, poliédricos y curvos desarrollables, sus elementos geométricos constitutivos y el posicionamiento espacial de los distintos volúmenes. Herramientas y comandos elementales de los software de CAD para poder construir volúmenes sólidos y superficies también, con tratamiento de funda y formas geométricas en general. Vamos a realizar presentaciones digitales normalizadas que contengan representaciones que incluyen la utilización de todos los sistemas de representación: vistas, cortes, perspectivas, axonométricas y cónicas, proyecciones ortogonales, perspectivas axonométricas, ¿no? Y la perspectiva real o cónica, que también vamos a trabajar. Estudiar situaciones problemáticas de encuentros de volúmenes sólidos y huecos, resolver calados, encastres e intersecciones de los cuerpos y superficies en general. Bueno, un poco las imágenes que estamos viendo a la derecha nos muestran distintos ejemplos de superficies de las que hemos venido trabajando en sistemas de representación 1, como prismas, conos, esferas. Esta unidad temática la vamos a dividir en ejercitaciones clasificadas en agrupamientos de volúmenes y superficies poliédricas entre sí, volúmenes y superficies curvas entre sí, volúmenes y superficies poliédricas y curvas entre sí. Bueno, la clasificación de los volúmenes estos que hemos ya trabajado en sistema de representación 1, bueno, ahí podemos ver las imágenes. Pirámides, prismas, cuerpos cóncavos, convexos, superficies combinadas, cilindros, conos y poliedros como los que se ven abajo a la izquierda, perfectos. Los volúmenes y superficies poliédricas entre sí lo podemos observar en la arquitectura doméstica. Podemos ver las imágenes ahí en resoluciones de faldones de techos, ¿no? Las ejercitaciones refieren al modelado de volúmenes sólidos, huecos, superficies poliédricas desarrollables, rectas o oblicuas, pueden ser regulares e irregulares, con distintos posicionamientos en el espacio y generando conjuntos complejos que hacen referencia a problemáticas del diseño y constructivas de la arquitectura. Ahora ya estamos todos en la carrera solamente con alumnos de arquitectura y urbanismo, así que vamos a hacer referencia a la arquitectura en todas las unidades temáticas a lo largo del desarrollo de la asignatura. Resolver los encastres y los encuentros entre volúmenes es uno de los puntos principales. Las operaciones que vamos a realizar en los sistemas, en los distintos software de CAD, unión, intersección, sustracción. Y vamos a comenzar a ver arquitectura como las imágenes que podemos ver, que, bueno, son superficies prismáticas a las cuales se le realizan rotaciones,
utilizando principalmente las leyes de agrupamiento y de movimiento. La rotación, y bueno, acá podemos ver ejemplos de, bueno, calados, sustracciones, movimiento de volúmenes, los distintos prismas en distintas direcciones, con sus ejes en distintas direcciones, materializaciones, transparencia en los distintos planos, calados, encastres de volúmenes, penetración, justaposición, tangencialidad, encadenamiento, sustracción. Son ejemplos que quiero mostrarles de arquitectura, donde la arquitectura de diseño que plantea composiciones volumétricas complejas. El diseño del espacio público, los tratamientos de piso, espacios recreativos, el equipamiento urbano, el equipamiento paisajístico. Por ahí las imágenes estas pueden mostrar cómo el movimiento de las superficies y los distintos planos de piso van generando y enriqueciendo los espacios abiertos. Partiendo de una representación bidimensional acotada, los alumnos deben visualizar el objeto y posteriormente realizar el modelado tridimensional, una maqueta electrónica en un software de CAD elegido por el alumno. O sea que pueden utilizar el software, puede ser AutoCAD, puede ser SketchUp o el que ustedes quieran, Rhino, Archicad, no hay problema. Los ejercicios son conceptuales y con todos los software puedo llegar a los mismos resultados. Lo importante es que los alumnos comprendan espacialmente el conjunto representado bidimensionalmente, generen los volúmenes, las posiciones en el espacio y resuelvan las intersecciones por los encastres entre los volúmenes mediante operaciones de unión, bueno, sustracción, intersección, lo que ya había dicho, y luego obtener las vistas, la verdadera forma de las secciones normales. Acá podemos ver la resolución de plantas de techo, uno de los ejemplos que, bueno, este año hemos resumido un poco la cantidad de ejercitaciones. El planteo en 2 dimensiones que le da la cátedra, son conceptuales por supuesto el planteo, y en la vista anterior, la vista superior y la resolución del alumno, donde del mismo objeto tridimensional en perspectiva, en una maqueta electrónica, realiza las vistas, realiza perspectivas, axonometrías, perspectivas cónicas. Distintos ejemplos, las acotaciones, los distintos encuentros entre los faldones. Fíjense que en los ejercicios no están resueltas las intersecciones. Inclusive después se le pueden agregar, se les facilita a ustedes cambios de plano, donde ya está obtenida la sección normal de cada cuerpo, se puede ver la pendiente de los planos en verdadera magnitud de los distintos faldones de techo. En otros ejercicios hemos hecho la resolución, la verdadera forma de los faldones, por ejemplo, acá abajo a la derecha, de todos estos faldones, bueno, las superficies reales obtenidas por su verdadera forma, la obtención de su verdadera forma. La resolución de superficies prismáticas huecas refieren a encuentros de tuberías, encuentros de distintos ductos de ventilación, podrían ser ejercicios donde los sistemas de representación se utilizan haciendo las vistas diédricas, las perspectivas paralelas, oblicuas, que son las axonometrías, que después ahora más adelante voy a explicar, y las cónicas. Ejercicios, por ejemplo, como estos 2 tetraedros invertidos, bueno, era una escultura sobre un espejo de agua. Son ejemplos de otros años que quería mostrarles. Este es el ejercicio que a ustedes le hemos elegido para este cursado, para este ciclo lectivo, que es el encuentro de canalones de desagüe pluvial. Imagínenselo como esta imagen, en hormigón armado, un tratamiento podría ser de piso, y bueno, pero es esquemático. Y acá está la resolución
del alumno a la derecha, donde se pueden ver las vistas, superior, frontal, lateral izquierda, perspectivas axonométricas, perspectivas cónicas del objeto. Fíjense cómo el alumno la diagramación de la lámina, que no queda en espacio en blanco. Después voy a enumerar bien para la presentación. Las superficies curvas entre sí. Las ejercitaciones refieren al modelado de volúmenes sólidos huecos, rectas u oblicuos, regulares e irregulares, conos, esferas, cilindros, oblicuos, rectos, y también siempre refiriendo a la arquitectura. Acá podemos ver, bueno, la aplicación de cúpulas esféricas, superficies esféricas, cilíndricas, fíjense que no son sencillas porque, bueno, es un sector de un cilindro, distintos sectores donde van generando una composición, pero la ley generadora de esa superficie es el cilindro, por ejemplo. Encofrados, por ejemplo, también algo de resoluciones constructivas en arquitectura. Acá este ejemplo que son cáscaras, podríamos decir, pero son sectores planos que fueron secciones que se han producido en una esfera, con un fuste, con un espesor, y luego se han colocado paralelos entre sí, y bueno, y desfasados, y variando de tamaño, y bueno, y se generan este tipo de composiciones. Pero en sí es una esfera. Es un sector, una parte, un plano esférico, que es la generación principal de este diseño. Por ejemplo, este es otro ejercicio de un casquete esférico que se le da al alumno, que tenía diseño libre, y había que hacerle calados, sustracciones, adiciones, y bueno, son distintos ejemplos de alumnos donde todos llegan a un resultado diferente, ¿no? Acá hay más ejemplos de lo mismo, todo trabajando con esferas o con bóvedas, que es otro de los temas importantes que refiere esta unidad temática, las cúpulas esféricas y las bóvedas de arista en este caso. Lunetos, los lunetos, que son las aperturas, que son calados a la bóveda de cañón corrido, se le abren aperturas. En este caso son cilíndricos, pueden ser esféricos, pueden ser cónicos, oblicuos, rectos. Son las aperturas que se le generan a las bóvedas y a las cúpulas. La bóveda de aristas, que es una de las más básicas, donde son la intersección de dos bóvedas de cañón corrido. El trazado, la geometría y la clasificación de los arcos, en este caso arcos de medio punto, bueno, arcos parabólicos, apuntados, utilizados en la arquitectura de la antigüedad, y todo como tiene su ley geométrica para el dibujo en 2D, para poder después realizar las tres dimensiones. Uno tiene siempre primero tener el dibujo en 2D, para a partir de ahí realizar extrusiones y la generación de los distintos volúmenes y superficies. La bóveda de crucería, también utilizada en la arquitectura gótica, en la intersección de dos cañones, bóvedas de nervuradas, bóvedas de crucería, cuatripartitas, septipartitas, terceletes, de estrellada, bueno, ya son mucho más complejas. Ahí hay ejemplos de arquitectura. Bueno, estos son un ejercicio donde a una bóveda de cañón corrido que se le daba a los alumnos, le tenía que poner materialidad, ladrillos, acá en este caso, comunes, y le colocó el alumno, y bueno, se le abren lo que son los lunetos que les decía. Por ejemplo, este luneto es cilíndrico recto porque es perpendicular al eje de la bóveda principal, oblicuo porque el eje está inclinado con el eje de la bóveda principal, y uno recto cónico y otro esférico.
Acá se pueden ver las imágenes, el esférico. Una bóveda también, un ejercicio igual, pero esto con el arco apuntado. Y bueno, y las imágenes interiores donde el alumno muestra la bóveda de crucería, perspectivas cónicas de un punto, axonométricos. Ya voy a explicar cuál es la diferencia. En realidad ya lo tienen desde el taller introductorio, que manejamos esos distintos sistemas de representación, el axonométrico y el cónico. Otro ejercicio más, fíjense cómo utilizan los alumnos distintos colores. La bóveda que les tocó a ustedes, el ejercicio número 3, la bóveda de lunetos, la cúpula de lunetos, donde son 3 bóvedas cilíndricas intersectadas con sus ejes con un ángulo entre sí de 60 grados. Acá en las superficies poliédricas y curvas entre sí, bueno, podemos ver cilindros y prismas que se le calaron, se le sustrajeron, cónicas, pero siempre trabajando con superficies poliédricas y curvas entre sí. Acá a un cubo o un hexaedro se le sustrajo una superficie cónica, acá una esférica, secciones de cilindros en prismas, la explosión del hexaedro con los distintos planos que se trasladan y se separan del cuerpo principal. Bueno, todos recursos de diseño de la arquitectura, una arquitectura muy interesante, ¿no? en la complejidad y la composición. Ejercicios de alumnos, bueno, estos son ejemplos muy buenos de alumnos donde trabaja las vistas con líneas ocultas, con los contornos, con los espesores que tienen que tener, las líneas de eje, con el tipo de línea que se tiene que usar. Y bueno, con respecto a los criterios de evaluación, nosotros vamos a evaluar, vamos a dividir la evaluación en dos partes principales: la evaluación del modelado, que sería la generación volumétrica en 3 dimensiones que van a realizar ustedes, la maqueta electrónica, y la otra parte sería la evaluación de la presentación, que ya sería el trabajo práctico en el formato PDF, JPG, o en el cursado presencial era la lámina impresa en papel, y bueno, la realización en formato de acuerdo a las normativas de la cátedra que se requieren, y el diseño de la lámina en sí. O sea que tenemos dos etapas: crear la maqueta, el modelado, y otra etapa, hacer la presentación. Las dos tienen la misma importancia. Bueno, de la evaluación del modelo. Y estos son un poco, voy a mostrar así ejemplos de problemas que se van generando año a año. El modelado sería uno de los puntos. El modelado de los volúmenes de acuerdo a la sección normal, la verdadera forma, las dimensiones, según las vistas diédricas del enunciado que les dimos. El posicionamiento en el espacio del objeto, su inclinación según los ángulos indicados, las posiciones espaciales particulares de los ejes, o sea, si el eje horizontal tiene que aparecer horizontal con el ángulo correspondiente, si es frontal, frontal, y el posicionamiento en el sistema diédrico es importante. Si el cuerpo está apoyado en la línea de tierra y separado del lateral tanto, o del vertical y el horizontal, el apartamiento, la cota que tiene que respetarse. La correcta resolución de las intersecciones entre los volúmenes sólidos y las aristas y contornos visibles, con línea continua legible, y aclaro que se considera como error las líneas innecesarias en los modelos. Cuando uno no trabaja con cuerpos sólidos, como explicamos en los tutoriales que realizaron los docentes JTP, se empiezan a generar líneas innecesarias de errores en el modelado del cuerpo. Entonces, de los dos primeros puntos del modelado, acá les muestro cómo en la lámina ustedes tienen ejes y cotas que tienen que respetar. Si acá el cuerpo está elevado de la línea de tierra, tiene que ir elevado. Está separado con un determinado apartamiento, tiene que respetar el mismo apartamiento.
La resolución de las intersecciones, o sea, acá hay ejemplos donde está perfecta la intersección, se ve la línea de la intersección. A veces uno, si no coloca la visualización y el estilo visual que necesita para que aparezca la línea, le va a quedar acá un cambio de color y no se va a ver la línea de edición. Estos son ejemplos donde no hay ningún error, no hay ninguna línea de más en el modelado. Sí aparece una línea de más acá, que sería, bueno, porque el cambio de color que eligió colocar el alumno, eso es libre. Las aristas y los contornos, bueno, con línea bien legible. De lo que es la evaluación de la presentación que había hablado, ya el plano, la lámina, el cumplimiento de las normativas de lámina, recuadro, rótulo, márgenes, dimensiones y tipografías de la cátedra. La diagramación de lámina, el otro punto, su organización. No tienen que dejar espacios en blanco para que quede bien organizada la lámina, no desperdiciar espacio para poder mostrar de mejor manera esa maqueta electrónica, eso que tienen que comunicar. La ubicación de los textos siempre debajo de las imágenes, como hacíamos en Sistema de Representación 1 en el taller introductorio. Las vistas fundamentales con su correcta ubicación, como había dicho anteriormente, las perspectivas axonométricas, oblicuas, y las perspectivas cónicas según las direcciones que propone cada ejercitación. Algunas son libres, otras son con una determinada altura del observador que se van a explicar en un tutorial que hoy vamos a subir también. Y se considera errónea cuando uno muestra una imagen parcial del objeto, por ejemplo, que muestre un objeto y aparece la imagen cortada. La normativa de cátedra, bueno, acá les estoy mostrando un poco cómo estos ejemplos aparecen bien la dimensión de la lámina, el rótulo y la ubicación, y no aparece ninguna parte en blanco. Hace una imagen importante primero, estos son otros ejemplos, ¿no? Aprovecha todo el espacio de la lámina donde irían ubicadas todas las representaciones. Acá hay ejemplos también donde ven como una perspectiva cónica grande, otra en el otro sentido, mirando desde el otro lado. Tratar de no mostrar imágenes iguales, parecidas. Acá, por ejemplo, tiene dos imágenes este alumno que son iguales prácticamente, cambia un poco la altura de la perspectiva. Pero bueno, sí respetan lo que es los 2,5, los 25 milímetros a la izquierda y 10 milímetros arriba, abajo y a la derecha. Y la ubicación de los textos siempre debajo de la imagen. Fíjense, es tomando un criterio de la ubicación de los textos para que todas las imágenes sean con el mismo criterio, el texto indicativo de esa imagen. Si uno coloca un texto arriba, el otro abajo, después entre imagen y imagen no se sabe si un texto es de una imagen o de la otra. Estos son ejemplos de errores. Fíjense cómo acá aparece todo un espacio en blanco, los textos arriba, acá abajo. Entonces yo no sé si este texto es de esta imagen o de esta imagen. Este texto es de esta o de esta. Bueno. La ubicación, este modelo está ubicado apoyado en la línea de tierra, acá aparece elevado. Le queda todo, tiene las imágenes muy pequeñas y aparecen espacios en blanco no utilizados, no aprovechados. Las vistas fundamentales, acá hay ejemplos perfectos. Podría ser criticable haber pasado la línea auxiliar sobre la imagen, pero como ya están muy finas para que se relacionen una vista con la otra, la igual escala entre las tres vistas es muy importante, y respetar la ubicación en el sistema diédrico y la correspondencia entre las vistas, que quiere decir que yo traslado el punto A de este eje del cilindro de la bóveda principal hacia el lateral, el punto coincide en el lateral a 45 grados, como indica la flecha. Acá hay dos ejemplos erróneos, donde en este está bien la ubicación, porque el alumno traslada a 45 grados, coincide en la escala de las tres vistas, pero los tipos de líneas que usa acá usa una línea de trazo en vez de una línea de eje, acá utiliza una línea de punto en vez de una línea continua fina. Y este alumno no coloca los ejes directamente, coloca los textos arriba, abajo, y no se puede saber cómo
se traslada acá para que coincida y corresponda la vista lateral con la superior, y aparte distinta escala en esta vista con esta. O otro error muy importante es que coloco la vista lateral derecha, que en realidad va del otro lado. Está mal ubicada. Mirando de la derecha, vería el cuerpo prismático verde, iría a la izquierda. Se aplican las normativas de vistas. Bueno, los errores de formato, ven con línea fina el rótulo, acá separado a cualquier distancia, desde los márgenes, el recuadro, todas imágenes iguales, estas dos imágenes exactamente iguales, sobre espacio, o colocan un color oscuro al modelo, entonces después sale todas las imágenes negras y no se percibe el objeto. Más ejemplos, cómo está bien el traslado y la correspondencia de la vista, y cómo está aquí aplicando lo que es una perspectiva cónica, porque si se fijan, estos tienen puntos de fuga, la superficie prismática principal, y acá tendría que ser una línea en el lateral, y fíjense que eso quiere decir que es una perspectiva en vez de una vista. Eso se va a explicar en los tutoriales también. Miren cómo aparece acá vista anterior, vista superior, y acá una perspectiva en la lateral. Un error de insuficiente para la lámina. Bueno, y lo que es la axonometría y la perspectiva. Lo que es una perspectiva de punto de fuga, como de cónica. ¿Cómo voy a saber qué? Y porque van a tener alguna línea que les va a indicar de que va a un punto de fuga. Y en la perspectiva, que es paralela, oblicua, que es la axonometría, tiene líneas paralelas. Esa es la diferencia para poder observar y ver que no estoy colocando una cónica en donde piden una axonométrica. En lo que les digo, se alargan las líneas, se dan cuenta de que hay un punto de fuga distante, puede ser, como en este ejemplo, pero se tienden a juntar las líneas. Cuando nosotros corregimos podemos descubrir perfectamente si es cónica o es axonométrica. Más ejemplos acá tienen de un punto de fuga, de dos puntos de fuga, de tres o de cuatro, depende de las direcciones de los volúmenes. Y las axonométricas, donde puedo percibir que esta línea es paralela a esta enseguida, ¿no? Todas paralelas entre sí. Esta es una cónica, esta es una axonométrica. Fíjense que los distintos prismas tienen líneas paralelas entre sí en sus aristas. Lo mismo, más ejemplos, yo después esto va a quedar, así que bueno, de acá lo van a poder estudiar. De un punto de fuga, de dos puntos de fuga. Acá aparecen axonométricas, pero no, si uno tiende a prolongar las líneas, se tienden a juntar en un punto distante. Lo que son las axonométricas, entonces, paralelas las líneas. Más ejemplos. Y lo que son las interiores. Perspectiva interior, estoy dentro del objeto. Ahí sí voy a poder recortar la imagen. Va a quedar cortada la imagen, no va a aparecer el cuerpo completo porque estoy dentro del modelo. ¿Ven? Estas son tres perspectivas interiores que muestran el espacio, nos muestran muestran la generalidad del espacio, y se puede entender que esto es una bóveda y allá hay una pata, o sea, sé dónde estoy